Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio María. Soy el Padre Octavio Gómez. Entonces, continuamos con este programa a las raíces de nuestra fe. Entonces, hemos terminado ya, yo creo, hemos hecho ya 5 programas, este sería el sexto, donde estamos hablando de qué significa la fe, ¿no? Entonces, para hablar de la fe, dijimos que la fe no es cualquier cosa, no es simplemente decir creo en Dios, no es simplemente decir me imagino que Dios existe, ni, digamos, creer en una serie de verdades o una serie de preceptos que Dios nos da, sino que la fe, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la revelación de Dios, es un acto profundo, es una virtud, primero que todo, una virtud, es decir, una gracia que viene de Dios, por eso se llama una virtud teologal, que consiste. Me gusta una definición que aparece en una nota de la Biblia de Jerusalén, que dice que la fe consiste en un acto de confianza, de entrega total, por la cual la persona que cree renuncia totalmente a apoyarse en sí mismo para apoyarse en la palabra y en el ser de aquel en el que ha puesto su confianza, ¿no? Entonces, me parece una manera muy, digamos, bíblica de definirlo. Y podríamos decir que la fe, podríamos definirlo con San Pablo. La fe es la garantía de las cosas que no vemos, la certeza de las cosas que esperamos. Eso es la fe cristiana en una certeza, garantía. Entonces colocamos el ejemplo para hablar de la fe. Decimos que en la Biblia y en la Escritura, cuando se habla de la fe, cuando se habla de Dios, cuando se habla de la salvación, no se habla tanto de conceptos, sino que se habla sobre todo de experiencias. Por eso la Escritura está llena de eso, llena de experiencias, experiencias que Dios tiene con su pueblo. Dios se revela a su pueblo, le muestra quién es Él, qué quiere Él para él, qué quiere Dios con ellos. Y por eso, entonces, es que nosotros podemos decir que nuestra fe no es una invención, a diferencia, digamos, de todas las demás manifestaciones religiosas donde el ser humano va en busca de Dios. Esa es la manifestación religiosa. Nuestra fe es Dios quien viene a buscar al hombre para mostrarle quién es Él, qué quiere Dios para él. Entonces, esto ya me parece a mí esencial, porque no es que nosotros, un filósofo o un pensador, o no sé, o un personaje que un día se sentó a pensar, bueno, ¿cómo es Dios? ¿Cómo será? Sino que nosotros sabemos que Dios mismo, a través de los acontecimientos, se fue manifestando a personas elegidas concretas. Entonces empezamos por digamos, el inicio de esa historia, que se llama historia de salvación, pues dijimos está en Abraham, y por eso nos gastamos 4 programas en Abraham, 5 programas prácticamente. ¿Por qué? Porque es que entender la vida de Abraham es entender la fe. Entender primero que todo que es un llamado de Dios. Segundo, entender que es un llamado de Dios a seguirlo, a no confiar en los ídolos del mundo, sino a confiar en Él. Y yo creo que en ese sentido, pues en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, es un tiempo que nos ayuda mucho a, digamos, a poder a comprender lo que es la fe. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste precisamente la fe? Consiste en que en este desierto que estamos todos, como Jesucristo también estaba en medio del desierto, pues nosotros, en vez de confiar en los ídolos, como propone el demonio, le propone a Jesucristo confiar en los ídolos, confiar en la seguridad que le representa el pan, la seguridad que le representan los bienes materiales, representarían, en la seguridad que le representaría, pues, que él hiciera que las cosas pasaran como de una manera, digamos, eh, según lo que uno podría pensar que es más conveniente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jesucristo estaba en las tentaciones y tiene las tentaciones muy serias. La primera es la tentación del pan, que es básicamente una imagen. El pan en hebreo, lechem, es imagen de la seguridad, de todas aquellas cosas que nosotros buscamos, que nosotros pensamos que nos pueden. Voy a poner un poquito así la cámara, creo que así queda mejor. Entonces, estaba diciendo esa imagen de todas las cosas que nosotros buscamos, que nos, en las cuales buscamos la seguridad. Por ejemplo, ¿en qué buscamos nosotros la seguridad? Pues buscamos la seguridad en el dinero, sobre todo. Si yo tengo dinero, pues aparentemente todo lo tengo solucionado.
Si tengo dinero, toda la gente me respeta. Si tengo dinero, tengo posibilidad de ir donde los mejores médicos. Tengo posibilidad de comer la alimentación más saludable, tengo descanso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, cuando el dinero se presenta como esa respuesta a lo que uno pues, necesita o quiere. Y no es casualidad que Jesucristo se coloque, digamos, coloque la fe y coloque la fe en él en contraposición precisamente al amor al dinero. Jesucristo dice, ninguno puede servir a dos señores. Y no habla, y no dice, no puede servir al dinero y a la sexualidad, al dinero y el poder, o al dinero y la fama. No, dice, no puede servir a Dios y al dinero. Porque esa es la gran disyuntiva de los seres humanos. Si servimos a Dios, a Jesucristo, o servimos verdaderamente, o nos entregamos al seguir la vida de este mundo, las cosas materiales, cuya representación principal es el dinero. Entonces, Jesucristo es sometido a esta tentación, a la tentación del pan, donde él va a tener que responder sobre si su vida está centrada en las cosas materiales, ¿no? En el pan, o realmente él se entrega al Señor y dice, Dios sé que mi Padre no me va a abandonar, yo sé que mi Padre no me va no me va digamos, a dejar defraudado. Yo sé que Él me va a ayudar, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego también Él confía en ese Padre que lo está llevando pues a un momento muy álgido de su vida, pues, digamos, al momento, digamos, vamos a decir, a la plenitud de su misión, que será dar la vida en Jerusalén. Por eso el Evangelio de Lucas es muy especial, porque el Evangelio de Lucas presenta a partir de cierto punto, presenta la vida de Jesús como un camino hacia dónde, un hacia la, camino hacia la Pascua, camino hacia Jerusalén, donde Jesucristo tendrá que morir, pero no va a quedarse muerto, sino que va a resucitar. Y por eso, entonces, esa última tentación, la tentación de tirarse del pináculo del templo, que uno se entiende mucho la tentación, pero es en el fondo una manera que el demonio tiene de decirle a Jesús, mira, si tú haces un milagro muy grande, entonces, como dice la Biblia, porque el demonio se conoce la Biblia, le dice, como dice la Biblia, que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra, entonces ahora también toda la gente viendo cómo tú eres rescatado de una manera milagrosa de ese peligro, la gente cómo no va a creer en ti y va a decir, finalmente ha llegado el Mesías. Y si ha llegado el Mesías, ¿quién se va a atrever a hacerle daño al Mesías? Por lo tanto, ahí está perfecta la solución a todos tus problemas. Haz el milagro, haz que cambie tu vida y luego ya no vas a tener que pasar por la pasión y vas a ser el Mesías. Es decir, tú no puedes permitir que tienes que hacer algo para que no pases por esa pasión. Esa tentación es muy seria y seguramente esa tentación la tuvo Jesús cuando estuvo en el Getsemaní. Y de hecho él mismo lo dice. Él dice que estaba allí sufriendo y que gritó, y dice la carta a los hebreos que gritaba con voz compungida al que lo podía salvar de esa hora. Y sabemos lo que le dijo. Le dijo, Padre, Padre, es muy interesante porque hoy estamos hablando de lo que significa Padre. Entonces vamos a ver que está muy conectado con esto de las tentaciones, esto de ser Padre. Entonces, nosotros cuando decimos que creo en Dios Padre, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Porque Jesucristo nos enseñó que en eso consiste nuestra fe. Si ustedes quieren lo esencial de nuestra fe, lo decimos cada vez que nosotros nos dirigimos a Dios. De hecho, cuando Jesucristo dice que le enseñó a rezar a sus discípulos, le dice, cuando ustedes recen, digan así, Padre, Padre, Padre nuestro. ¿De dónde sacó Jesús esa idea de que Dios era un Padre? Pues lo primero que nosotros vemos es que ya desde el Antiguo Testamento, pues Dios se manifestó como un Padre y eso fue eso fue precisamente donde el demonio quería como poner como a Jesucristo como en interrogante, porque él le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en paz. Si eres hijo de Dios, entonces le dice, ¿por qué tienes que pasar por el sufrimiento? Si eres hijo de Dios, siempre está poniéndole la tentación, digamos, poniendo el entredicho de que Jesucristo sea hijo de Dios.
¿Por qué? Porque él sabía muy bien que era hijo de Dios, pero no solamente hijo de Dios en sentido general, como los judíos ya, de hecho, a Dios lo llamaban como padre. Porque de hecho, por ejemplo, en el libro del Éxodo se ve, por ejemplo, que Dios le dice, muy interesante, en Éxodo 4, 22 al 23, dice así, y dirás al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito, es el primero que me ha nacido. Te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero como te has negado a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Entonces, ya fíjate que allí lo utiliza Dios, ese término, digamos, la escritura utiliza el término de Israel como primogénito, como una manera que tiene Dios de decir, yo me comprometo con este pueblo a ser para ellos un padre. Y eso va a ser la alianza antigua. Y yo voy a cuidar de mi hijo, porque yo tengo el poder de hacerlo, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos en el Éxodo, cuando podamos analizar el Éxodo, vamos a darnos cuenta que el Éxodo es un pasaje, una parte de la escritura bien difícil de entender, sobre todo esta muerte de los primogénitos, porque uno se preguntaría, cuando uno ve la muerte de los primogénitos, bueno, ¿y por qué Dios permite la muerte de niños inocentes? ¿No? ¿Cómo es que Dios para liberar al pueblo lo hace a través de la muerte de niños inocentes? Y para poder entender eso hay que entender que Dios no es que está, digamos, queriendo matar a los niños, sino que es una manera que tiene la escritura de decir que en el Éxodo se da una lucha entre dos poderes, entre el poder del faraón, que se quiere presentar como Dios, pero que en el fondo no es ningún Dios, tanto es así que no puede ni siquiera defender a sus hijos, no puede ni siquiera cuidar a sus hijos, y el poder de Dios, que sí tiene la capacidad de cuidar de Israel y darle la vida. ¿No? Entonces, ¿cómo llegó Israel a comprender que Dios era un padre? Pues por eso nosotros lo decimos muy bien en el credo. Nosotros decimos, creo, significa confío en Dios, confío, creo es lo mismo que decir confío en Dios, ¿cierto? Que creo en Dios Padre, y decimos primero que todo que es Padre, y decimos que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en esas tres palabras, Padre, en esas dos palabras, dos características, entendemos por qué decimos que es Padre, porque es todopoderoso y es creador del cielo y de la tierra. Y esto de que Dios es creador, nosotros lo entendemos como una manera poquito, a veces, como legendaria, como si fuera mitológica, ¿no? Como diciendo, bueno, Dios creó el mundo y nos pensamos que el Génesis es como algunas personas y sobre todo algunos exégetas piensan que el Génesis es básicamente una versión cristiana, mitológica de la creación del mundo, o sea, como que así como existe una versión, digamos, de los incas, de los mayas, una idea de cómo se formó el mundo, pues también hay una versión cristiana de cómo se formó el mundo. Y no hay nada más lejos de la realidad que eso. Es verdad que el lenguaje que se utiliza en el Génesis para hablar de Dios creador es un lenguaje que utiliza elementos mitológicos, sobre todo del ambiente de Babilonia, ¿cierto? Del ambiente del oriente lejano, del oriente, perdón, cercano, del Medio Oriente, donde se utilizan términos, por ejemplo, se utilizan, digamos, figuras, etcétera. Pero el mensaje es un mensaje absolutamente novedoso. O sea, en ningún tipo de relato de la creación aparecen las características que tiene la creación en el relato de la creación en cristiano, digamos judeo-cristiano, porque tiene su origen en el cristianismo. Para poder entender cómo es que nace ese relato de la creación, hay que entender un poquito que la escritura no fue que un día se sentó Moisés, Dios le dijo a Moisés, bueno, siéntate aquí y ahora a, vas a empezar eh, a escribir lo que yo te diga. Entonces, mira, un día, en el principio, era todo caos y oscuridad, y entonces Moisés se sentó a copiar lo que Dios le decía, no, sino que la escritura fue dándose poco a poco. Primero Dios hizo una historia con el pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, este pueblo va a Egipto, lo veíamos este domingo en la primera lectura. Decía, cuando vayas a ofrecer vayas a presentar tu ofrenda, di así, mi padre era un arameo errante,
y descendió a Egipto con pocas personas y allí nos reproducimos y fuimos esclavizados. Y luego el Señor con un brazo potente y extendido nos liberó, Deuteronomio 26. Allí está lo que se cree que es digamos, el compendio más antiguo de lo que se escribió, o sea, como el credo de Israel más antiguo. Se nota que estas palabras se repetían constantemente y a partir de ahí el pueblo de Israel mantuvo esa conciencia de que era un pueblo creado, que era un pueblo formado por Dios. Pero entonces eso no fue que no era suficiente, sino que Dios siguió revelando, se fue revelando como no solamente como el Dios que lo había liberado de Egipto, sino como el Dios que los acompañaba, el Dios que los llamaba también a conversión, el Dios que los iba modelando para que vivieran verdaderamente como hijos. Y para eso la época del desierto fue muy especial, muy importante. Sobre todo, si ustedes leen el Deuteronomio, por ejemplo, el capítulo 8 del libro del Deuteronomio dice así: ¿por qué el Señor te hizo pasar hambre, te hizo pasar necesidad en medio del desierto? Para una cosa, para que reconozcas en tu corazón que un hombre corrige a su hijo, así como Yahvé te corrige a ti, así que como un hombre corrige a su hijo, perdón, reconozcas en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, también así el Señor te corrige a ti, ¿no? Como un padre corrige a su hijo, para que aprendas una cosa, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este texto del Deuteronomio es fundamental para entender cómo Israel fue poco a poco entendiendo que Dios se estaba mostrando como ese padre que los estaba guiando, ¿no? Y entonces por eso, por ejemplo, el profeta Oseas tiene una frase bellísima. Tenía un profesor de Biblia que decía que este es tal vez el pasaje más bello del Antiguo Testamento. Dice así: el Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4, dice: cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo le enseñé a caminar a Efraín, lo tomé en mis brazos, aunque él no reconocía que era yo quien cuidaba de él. Entonces compara a Dios, el profeta Oseas compara a Dios como un padre que tiene un niño pequeñito y lo levanta y dice que lo lleva a sus mejillas. O sea, es una imagen hermosísima de cómo Dios se compara con ese padre. No es que Israel tuviera la idea antropomórfica de que Dios como es un señor que está en el cielo y que Israel tiene en el cielo existe como una especie de hijo que es como Israel, no, sino que ellos utilizaron esa figura del papá con el hijo porque ellos veían que en todos los acontecimientos que les estaban pasando, Dios los estaba educando, los estaba cuidando como un padre cuida de su hijo, no, a ellos fundamentalmente como pueblo. Todavía no existe esa relación personal de Dios como Padre. Eso llegará a hacerse, digamos, presente sobre todo con Jesucristo. Pero ya empiezan ellos a percibir que Dios es Padre porque Él es el que los cuida. Él es el que está con ellos, Él es el que les provee todo. Dicen, mira, ¿de dónde? Por ejemplo, en el libro de Job, cuando uno lee el libro de Job es muy interesante, este libro de Job, porque Job, a cierto punto, uno cree que Job es todo fe, todo confianza, y dice Job, así, cuando leemos ese texto de Job con esa fe tan grande, cuando le pasan todos los males y todas las tragedias en su vida, Job dice, eh, Señor, si aceptamos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a aceptar los males? De Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Job, se imagina que Job tiene como esa fe, esa confianza absoluta en Dios y sin ningún tipo de planteamiento, y no es verdad. Eso es lo que así inicia el texto, pero si uno continúa leyendo todo el texto de Job, uno se da cuenta que realmente Job tiene un combate pero tremendo con Dios. Job le dice a Dios, pero bueno, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te has ensañado conmigo? ¿Por qué has permitido todo este dolor, todo este sufrimiento? ¿Por qué has permitido toda esta tragedia en mi vida? Porque Job pierde todos sus hijos, Job pierde todas sus, digamos, sus posesiones y sobre todo los hijos. Era la cosa más dura para Job. Él tenía 12 hijos,
hombres y mujeres, y todos mueren en un solo momento, porque la casa donde estaban todos reunidos se cae y todos mueren. Entonces hay un punto donde Job dice, yo soy peor que soy peor que un árbol, porque al menos un árbol tiene estos hijos que nacen digamos, estas semillas que van a crecer y va a seguir viviendo. Yo, una vez que me muera, desaparezco, ¿no? Porque el dolor más grande que él podía tener era el perder a sus hijos, ¿no? Entonces, y él no lo podía entender. Y los amigos le tratan de explicar, no, es porque tuviste algún pecado. Pero Job dice, no es eso, porque yo no cometí ningún pecado, hasta que finalmente Dios le responde a Job y le hace esta pregunta. Le dice, vamos a ver, Job, tú que eres tan inteligente y que eres tan justo, dime una cosa, ¿dónde estabas tú cuando se estaba creando el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando dónde estabas tú cuando yo le coloqué un límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando se creaban las montañas? ¿Dónde estabas tú cuando se creaban los ríos? Tú sabes dónde están, seguramente como eres tan inteligente, tú sabes dónde están esas bodegas inmensas, donde está el agua que viene del cielo y que viene justo al tiempo necesario para que la tierra produzca sus frutos. Entonces, es una manera muy, como si quieres, irónica, que tiene el libro de Job de decir, Dios existe porque la misma naturaleza nos está diciendo que no puede ser el mundo tan bello, tan hermoso, con tanta armonía y nosotros nos queramos, no nos demos cuenta que hay algo más grande, ¿no? Entonces, me gusta mucho en ese sentido una poesía de Facundo Cabral, una poesía donde él dice, tú no estás deprimido, tú lo que estás es distraído o estás dormido. ¿Cómo puedes estar deprimido si está el mar, la luna, las estrellas, es la naturaleza, si tienes a tu papá, si tienes a tu mamá, si tienes tantas cosas a tu lado? ¿Cómo puedes estar deprimido? ¿Cómo puedes estar triste si tienes tantas cosas maravillosas? El arte, la cultura, la música, tienes tantas cosas maravillosas en tu vida. No estás deprimido, lo que estás es dormido, estás distraído. Entonces, y yo le agregaría eso, que no lo dice Facundo Cabral, ¿cómo puedes estar deprimido si el Señor te ha dado el más grande de los dones, que es que te ha dado a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga por Él vida eterna? Entonces, Job finalmente todavía no ha llegado a Jesucristo, pero él entiende que Dios es Padre, porque que Dios no lo ha abandonado, porque ¿cómo puede él dudar de Dios si él no sabe ni siquiera, él se vio en su pequeñez, no sabe ni siquiera cómo es posible que salga el sol todos los días? ¿Por qué la naturaleza funciona? Porque hay este orden. Y entonces él dice, Señor, es verdad, yo he sido un necio. Y dice esta frase, he sido un necio, Señor. Antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. Ahora, ahora puedo comprender que yo simplemente no sé, que tú eres el que sabe. La respuesta de Job frente al sufrimiento es esa, yo no sé, porque reconoce el poder del Señor. Por eso Dios fue con Israel, le fue ayudando a través de la experiencia de sufrimiento, de la lucha por el desierto, de darle el maná, de darle el agua, que Él era ese Padre que proveía. Y yo creo que es ahí donde nosotros podemos decir que creemos en Dios, porque pongámonos a pensar, todos nosotros, ¿cómo es posible que nosotros hayamos sido formados simple y llanamente de una sola célula que tenía tu mamá y una célula que tenía tu papá, y esa célula se junta y forman una célula nueva, y es una cosa tan impresionante y tan bella que una vez que esa célula fue fecundada y se formó esa nueva célula que se llama el embrión, es una sola célula, tiene toda la información, se llama ADN, esa información, la ADN, toda la información genética para que esa célula se desarrolle y empiece a formarse y a multiplicarse inmediatamente, segundos después de que el embrión es formado, esa primera célula fecundada, inmediatamente se empieza a multiplicar por millones, y hay algo
interiormente una fuerza, vamos a decir, podríamos llamarlo un diseñador, alguien hay allí que está diciendo, bueno, entonces ahora porque se empiezan a multiplicar las células, todo este grupo de células van a formar el ojo, todo este grupo de células van a formar la nariz, todo este grupo de células van a formar las pestañas, todo este grupo de células van a formar el cabello, todo este grupo de células va a formar el corazón, el cerebro, y se va juntando y se van organizando de manera tal que en vez de ser un caos, digamos así, de multiplicación, se va formando ordenadamente, se va desarrollando el ser humano. Cuando uno ve cómo se forma el ser humano, uno lo estudia y más o menos lo entiende, uno cómo puede dudar de Dios. ¿Cómo puede uno decir que Dios no existe? De hecho, decía un obispo el otro día hablando de la grandeza de la formación del ser humano, decía que, decía él, aquí dice totus tus María, hasta Rosalinda, ¿no? Rosalina. Muchas gracias, Rosalina, por tu mensaje, ¿verdad? Gracias por todas las enseñanzas que nos imparte. Muchos saludos para ti también. Me escribió un mensajito por Facebook. Bueno, entonces estaba diciendo que eh, si tú ves esa grandeza, esa belleza de la formación del ser humano, ¿cómo no creer en Dios? Como dice la canción, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿no? Entonces hay una cantante, se llama Mercedes Sosa, que dice así, gracias a la vida que me ha dado tanto. Ella es atea, comunista, en vez de decir Dios, dice vida, como si la vida fuera algo, algo, no sé, extraño, algo así como etéreo. No, tendría que decir gracias a Dios que me ha dado tanto, me ha dado los ojos, me ha dado la voz, me ha dado todo, me ha dado y sobre todo la familia, el papá, la mamá, todo esto. Entonces Israel fue entendiendo esto, pero no fue que ellos ya lo pusieron por escrito, sino que fueron sobre todo entendiendo una cosa. Primero, que Dios estaba presente con ellos, que los ayudaba, que no los abandonaba. Y segundo, que todos los demás dioses que estaban alrededor eran falsos, que ellos no podían crear nada. Elidania también nos saluda, dice amén, amén. Muchas gracias, Elidania, por estar en este programa. Entonces decía, todos los demás dioses que estaban alrededor eran falsos. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no ven, porque tienen nariz y no huelen, porque tienen boca y no hablan. Son falsos, sean igual los que confían en ellos. Entonces, esa experiencia de Israel de comprender que todos los demás dioses eran falsos, entonces los llevó a entender una cosa. Si todos los demás dioses son falsos y de Dios proviene todo, por lo tanto, Dios necesariamente tiene que ser creador, ¿no? Entonces ellos entendieron a partir de la revelación, de la predicación de los profetas, que Dios primero era único y segundo que era el creador, era el que había hecho todas las cosas. Y después, claro, eso no fue tan inmediato, eso no fue que ellos llegaron a esa conclusión inmediatamente, sino que tuvo que haber un proceso de formación en su vida y de intervención de Dios hasta que ellos llegaran a esa revelación plena, que ellos llegaran a entender eso, que Dios era único y que era creador. ¿Y cuál es la prueba de eso? Que ellos tenían lucha para entender eso. Pues que todavía por muchos años, aún después del éxodo y después de construido el templo, no dejaron de tener la tentación de tener otros dioses. Y esa era la gran lucha de los profetas con ellos. Decían, pero ustedes, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí? Es decir, ellos me dicen que creen en Dios, que creen que Dios es el único, pero después siguen haciendo sacrificios a los ídolos, siguen sirviendo a esos ídolos que son muy llamativos, porque por ejemplo en Israel existía un culto que era muy llamativo, el culto a una diosa que se llamaba Asera, que era una diosa de la fertilidad, y existían un tipo de prostitutas que eran el culto cananeo, era un culto de prostitución, donde las mujeres, digamos, había unas prostitutas sagradas y el culto consistía en tener relaciones con esas prostitutas. Eso era una cosa bastante común, digamos, no muy común, pero bastante, digamos, repetitivo en muchas culturas. También los griegos tenían eso. Si ustedes van a Corinto, en Corinto encontramos también un culto con un contenido muy fuerte sexual, ¿no? El culto a la fertilidad.
Entonces, es muy interesante que Israel tiene esa tentación y por eso los profetas constantemente están diciendo, Israel es como una novilla que no conoce a su Señor. Israel está siempre tratando de caminar es como un cojo que intenta caminar en dos, pues servir al Señor y después servir a los ídolos. Y por eso finalmente ellos son expulsados de su tierra porque no fueron fieles a Dios. Cuando son expulsados de su tierra y van al exilio, es ahí donde ellos hacen la reflexión definitiva. Y dicen, es verdad, mira, nosotros nos hemos confiado en los ídolos del mundo, hemos confiado en los ídolos de los egipcios, en los ídolos de los asirios, de los caldeos, de los babilonios, y ninguno nos ha salvado. ¿Quién nos puede salvar ahora? Y ellos hacen, el profeta Baruch hace esta reflexión profundísima en donde él reconoce que se han equivocado y es ahí cuando ellos escriben la Torá, escriben allí ya la conciencia total de que Dios es el único y es el creador. Entonces, eso es lo que se ve reflejado en el libro del Génesis. Cuando vamos a leer que al principio era todo caos y confusión. ¿Qué significa que era caos y confusión? Al principio era todo una era un vacío, no había orden y tuvo que venir Dios al principio a crear todo. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos pasado un poquito de la pausa, desde 2 minutos, y luego regresamos para un poco concluir esta primera experiencia de por qué decimos que Dios es Padre. Vamos a partir de ahí que Dios es creador, porque lo primero que entendió Israel era que Dios era creador, ¿no? Creador del cielo y de la tierra. A partir de ahí podemos entender que es Padre y vamos a ver en el próximo programa después cómo Dios se presenta de una manera totalmente novedosa como Padre en Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña pausa para si alguno quiere llamar. No sé si Fiverr puede decir los números por si alguien quiere llamar y hacer una pregunta. Sí, padre, la forma de llamar, pueden llamarnos al 786 485-1392. La forma como puede comunicarnos al 786-485-1392. También le recuerdo las coordenadas a través de Radio María Spanish. Usted puede darle Radio María Spanish. Usted puede buscarnos a través de YouTube. También a través de Facebook. Usted pone Radio María Spanish, las raíces de la fe, y puede seguir el programa en YouTube en orden. Ya tenemos el 6º programa con el Padre y puede seguirlo allí en el playlist. Usted le da playlist y escucha todo el orden que lleva el Padre, que está muy interesante. Y recuerde siempre comentar aquí abajo, en la parte de abajo, porque eso nos ayuda a evangelizar a otras personas y que este mensaje llegue a otras partes. Pero sí, aquí hay varias personas. Voy a ponerle los comentarios, padres, si quiere los va leyendo de lo que va en YouTube y en Facebook. Padre, tenemos Estaba el micrófono apagado. Sí, entonces ahora decía. ahora sí lo escuchamos. Qué alegría escucharlo de vuelta, padre. Alicia dice, claro, Dios es misericordioso, nos ama tanto, solo es abandonarnos en sus brazos para poder tener fe tan grande y entender por qué y para qué nos da todo. Gracias, Alicia, por tu comentario. Dios te, Maribel Pacheco también nos manda unos mensajes de manos de oración, rezamos por ella y pedimos por ella. Y yo sé que muchos de ustedes este programa lo van a ver después, ¿no? Muchos lo van a ver porque lo vamos a mandar a compartir y para que los invito a que hagan comentarios y que hagan también preguntas, ¿no? Sobre lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, el tiempo nos vuela y tenemos ya que ir cerrando lo que estamos diciendo. Entonces, al punto que yo voy, lo que quiero yo como llegar a concluir, o más que concluir, quiero mostrar, es que la fe en Dios Padre Creador no fue una cosa que se inventó un día Moisés, que dijo, bueno, vamos a pensar cómo fue que Dios hizo el mundo, no, sino que fue Dios a través de toda una experiencia de años, de siglos, digamos así, impactando, trabajando, si tú quieres, con su pueblo, que ellos entendieron, no. Primero que todo, el único que existe es Dios, todos los demás dioses son falsos, por eso Dios es uno, el único Señor. Amarás al Señor tu Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios,
el Señor es uno. No tendrás otros dioses extraños porque son todos falsos, no existen, no tienen poder. Y por eso la insistencia constantemente en la lucha de Dios con todos los demás ídolos. Y eso se ve muy bien reflejado ya en el relato de la creación, porque el relato de la creación tiene una novedad que, digamos, no se encuentra en ningún otro tipo de relato de creación o de mitología que haya en cualquier cultura. Y es la siguiente. Primero que todo, ningún tipo de cultura, en ningún tipo de cultura de relatos mitológicos, los elementos son impersonales. En todos los relatos mitológicos, los elementos que son creados tienen personalidad. El sol tiene personalidad, la luna tiene personalidad, es decir, se da la lucha entre el sol y la luna, el sol y la luna tienen relaciones, la tierra, por ejemplo, para los egipcios, la tierra tiene relación con el cielo y a partir de la relación de la tierra con el cielo nacen las personas, nacen los árboles, etcétera. Las estrellas se luchan entre ellas, así, ¿no? O sea, o aparecen otros dioses que se dividen, digamos, el mundo. El hecho de que Israel dijera que había un solo Señor, un solo Dios, que había dado origen a todo lo demás y que todas las demás cosas no solamente no eran dioses, sino que no tenían ni siquiera personalidad, son cosas creadas, el sol, la luna, las estrellas, todo lo demás es creado. Eso es una revelación que Dios le hizo a Israel. O sea, Israel no tenía cómo haberse inventado eso. La única religión en el mundo entero, la única religión que llegó a concluir que Dios es único es la única religión monoteísta, es el judaísmo en la antigua. Nosotros como cristianos heredamos esa fe del judaísmo. No fue que Jesucristo, porque Jesucristo nos lo transmitió y los apóstoles eran judíos. Por eso nosotros también somos monoteístas, es decir, Dios es único. Entonces Dios es único, es uno solo. ¿Y cómo entendemos que es Trinidad? ¿Qué es Trinidad entonces? Es una revelación que va a venir posterior. Pero al principio Dios se reveló como el único Señor, el único Dios. Entonces, por eso es tan bello cuando uno lee la escritura en ese sentido, decir, qué revelación tan grande la de Dios, qué revelación tan hermosa, como Dios le dice a su pueblo, yo soy el único, todo depende de mí, y eso me parece tan fundamental para nosotros hoy, porque miren, nosotros también en nuestra vida tenemos la constante tentación de, de, de entregarnos a los ídolos del mundo. ¿Cuáles son los ídolos del mundo? Pues, o de pensar que son los que nos van a salvar, que los que nos van a dar la respuesta, pues fundamentalmente el dinero, el placer, la fama, la sexualidad, todas esas cosas que se proponen como que nos van a dar esa felicidad, cuando en realidad nada de eso es Dios, todos son falsos, no nos pueden dar la alegría, no nos pueden dar la vida. Me acuerdo de un amigo también misionero, una persona, no somos así, digamos, tan amigos, pero nos conocimos muy bien, que era médico. Y entonces, bueno, él muy jovencito, un médico muy exitoso, y entonces, bueno, primer año de medicina, se casó feliz de su matrimonio y su esposa murió, ¿no? Ese año, el médico, era la cosa más frustrante porque decía, pues yo como no me di cuenta que estaba enferma, no me di cuenta que podía haber hecho algo, eso le pasa mucho. He tenido varias experiencias con personas que son médicos y que tienen el enfermo en la casa y no se dan cuenta porque están tan centrados, no se dan cuenta y es una gran frustración, ¿no? Mi esposa, mi hijo estaba enfermo y yo como médico no me di cuenta, es una gran tristeza. Entonces le pasó a este señor, este médico, y delante del féretro de su esposa cogió todos sus títulos, cogió todos sus estudios y dijo, y los rompió, dijo, ¿para qué me sirve todo esto si esto no le puede dar la vida a mi esposa? A ver si lo puede resucitar. Y dijo esto en su interior, el único que me puede dar respuesta en este momento, delante de la muerte de mi esposa, es creer, lo único que me puede dar respuesta es creer en la resurrección, creer que Jesucristo, que Dios la va a resucitar y me la va a devolver un día, vamos a volvernos a ver, vamos a volver a experimentar la alegría de estar juntos, porque cuando resucitemos, ¿por qué? Porque es así, los ídolos del mundo, en el fondo, no te pueden resolver, no te pueden resolver los problemas profundos de la historia, de la vida, porque
son limitados porque no tienen vida, no tienen la verdadera vida. Lo único que tiene vida, por eso dice muy bien San Pablo, el primer Adán era hombre viviente, el segundo Adán es hombre que da vida. Vamos a verlo entonces más adelante. Entonces, cuando Israel entiende que todos los ídolos son falsos, entonces ahí es cuando ellos proclaman. Yo, por ejemplo, el profeta Isaías lo dice muy bien, dice, oíd cielos y escuchad tierra, porque dice Dios, hijos crié y engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí, ¿no? Dice el profeta Isaías, hechos, tuve hijos y ellos se rebelaron contra mí. O también esta fe en Dios creador, el profeta Isaías ya la dice, mira, para que tú sepas que no hay un Dios en el cielo, que no hay otro Dios en el cielo y en la tierra, sino que todo esto lo hicieron mis manos. Todo esto que ves en el mundo lo hicieron mis manos. Y después, esta fe que los profetas le ayudaron al pueblo digamos, a comprender, que Dios les reveló a través de los profetas, de la interpretación que los profetas le dieron al pueblo de su historia, fue lo que se puso por escrito. Y así nace el relato de la creación. Por eso cuando nosotros decimos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos diciendo, nada de lo que hay en el mundo, primero que todo, es Dios. Y segundo, todo es una gracia que Dios me da para mi felicidad. ¿Por qué? Porque una vez que Dios creó al mundo, ¿quién colocó como el culmen de esa creación? A ti y a mí. Nos colocó como el culmen de ese ser. En ese es el amor de Dios tan grande. Entonces, bueno, ahora con esto terminamos un poquito este programa. Quisiera invitarlos a que esta semana precisamente nosotros vamos a prepararnos para una fiesta muy especial, que es la fiesta de San José. La fiesta de San José va a ser el día 19 de marzo y primero que todo, estamos invitándolos a que hagan esa preparación a través de una novena que dura 5 minutos. En esa novena vamos a pedirle, primero que todo al Señor, por los padres. Dios les ha regalado a los padres, a ustedes padres, un modelo, y ese modelo es San José. El día 19 de marzo, después de esta novena, vamos a hacer una consagración de las familias a San José y vamos a pedir una gracia especial. De nosotros, como Radio María Spanish, le vamos a pedir una gracia especial. En el caso de Radio María Miami, le vamos a pedir que nos regale la casita de la Virgen en Miami, ¿cierto? Nosotros ahora hemos estado siempre pagando arriendo y yo creo que llegó la hora, hemos hablado con el presidente, con Juan Carlos, y llegó la hora de que el Señor nos regale una casita. En vez de pagar pues el arriendo, pagamos un mortgage y vamos a conseguir esa casita para Radio María. La vamos a pedir a San José. Entonces vamos a tener una cuenta particular para eso, ¿no? Y vamos a hacer esta novena pidiéndole esa gracia, la casita de San José, darnos la casita para la Virgen. Tú que eres el esposo fiel y responsable y proveedor, ¿no? Porque San José imita muy bien a Dios, que Dios es un Dios Padre, proveedor, que provee, que nos da todo y que nos ama y cuida de nosotros. San José, digamos, es Padre porque imita a Dios como Padre, ¿no? Una cosa linda. Entonces, vamos a pedirle que se manifieste y estamos seguros de que se va a manifestar y vamos a conseguir esa casita. Lo mismo va a ser Radio María Washington, Radio María Chicago, Radio María Houston y Radio María New York. Cada una de las Radio Marías vamos a hacer esta novena pidiéndole a San José que se manifieste y nos regale esa casita. Entonces, vamos a empezar y el día 19 a las 7 de la noche vamos a hacer una Eucaristía especial en la parroquia de San Juan 23, donde los invitamos a todos para que participen. Vamos a transmitirla también, vamos a transmitirla a través de YouTube, de Facebook Live, de YouTube Live. Vamos a transmitirla a través de la radio, para que todos se conecten a esa Eucaristía en todo Estados Unidos y también en el mundo, y todos participemos de esa consagración especial que vamos a hacer a San José. Entonces, nada más, con esto terminamos, que Dios nos ayude. Esta primera parte, creo en Dios Padre. ¿Qué significa? Que yo sé que Dios es el creador, el que creó el mundo para mí, y todo lo que Dios hizo para mí es bueno, porque Él es un Padre bueno, que creó el mundo para mi felicidad, para que yo pueda disfrutar una vida. Él me creó para que yo sea el rey de la creación, nos creó como el punto máximo de la creación. Entonces, la fe la recibimos de Israel, y en Jesucristo esto va a tener una plenitud mucho más grande, que la que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Cómo podemos llamar nosotros a Dios Padre?
en una manera totalmente nueva, que ni siquiera el mundo judío podía hacerlo. Vamos a pedirle al Señor que los bendiga, los acompañe. Señor los bendiga a todos nuestros oyentes, bendiga a todos nuestros oyentes de Radio María. También, si ustedes quieren, a todos nuestros espectadores, porque muchas personas nos están viendo y nos verán a través del podcast. Que el Señor te acompañe en este día. Si estás en una tristeza, que sepas que Dios, que es bueno, no te va a abandonar. Que si estás pasando por un momento difícil, que sepas que Dios es tu Padre. Y si todo lo que hace Dios, lo hace siempre en favor de nosotros. Todo conviene para el bien de los que aman a Dios. Que ese sea tu consuelo hoy y te bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde para todos.